Hola, les extiendo un saludo en este momento. Muchas gracias por estar allí conectados. Les envío también un abrazo de parte de todo el Ministerio Iglesia Cristiana Resplandecer. Hoy, como cada lunes, miércoles o viernes, tenemos una palabra para usted que creemos que va a tocar su corazón y que va a ser un instrumento en el cual Dios va a hablar a cada uno de ustedes en este día. El mensaje de hoy tiene como título Supera la ofensa. Y quiero comenzar este devocional narrándoles una muy cortica historia. Quiero que me preste atención. La historia se titula, o se llama más bien, El caballo en el pozo. Y cuenta que una vez un campesino luchaba con muchas dificultades, pero poseía algunos caballos para que le ayudasen en los trabajos de su pequeña hacienda. Un día su capataz le trajo la noticia de que uno de sus caballos había caído en un viejo pozo abandonado. El pozo era muy profundo y sería extremadamente difícil sacar al caballo de allí. El campesino fue rápidamente hasta el lugar del accidente y evaluó la situación, asegurándose que el animal no se había lastimado. Pero por la dificultad y el alto precio para sacarlo del fondo del pozo, creyó que no valía la pena invertir en la operación de rescate. Por el contrario, tomó la difícil decisión de decirle al capataz que sacrificase al animal, tirándole tierra en el pozo hasta enterrarlo. Allí mismo, y así se hizo, comenzaron a lanzar tierra dentro del pozo, con la forma de cubrir el caballo, pero a medida de que la tierra caía en el animal, este se sacudía y se iba acumulando en el fondo, posibilitando al caballo la oportunidad de ir subiendo el nivel en el pozo. Los hombres se dieron cuenta que el caballo no se dejaba enterrar, sino que al contrario estaba subiendo hasta que finalmente logró salir. Y esta historia que les acababa de narrar, también quiero compaginarla con una historia que encontramos también en la palabra de Dios, y está en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 16. Pero antes quisiera que usted también reflexionara y se pusiera como en la posición de cómo este animal, viendo cómo su jefe, o más bien su dueño, tomaba la decisión de matarlo. Y cómo quizás, si fuese una persona, cómo se sentiría cuando alguien que lo acompañó por mucho tiempo quisiera verlo muerto. Y es una situación dolorosa y difícil de afrontar, y es algo que también le ocurrió al del rey David. Vamos a leer desde los versículos del 9 en adelante. Miren lo que dice, vamos a leer desde el versículo 5. Dice: Cuando el rey David llegó a Bahurim, salía de allí un hombre de la familia de Saúl, llamado Simi, hijo de Gera. Este se puso a maldecir y a tirarles piedras a David, a todos sus oficiales, a pesar de que las tropas y la guardia real lo rodeaban al rey. En sus insultos, Simi le decía al rey: «Largo de aquí, asesino, canalla. El Señor te ha dado tu merecido por haber masacrado a la familia de Saúl para reinar en su lugar. Por eso el Señor le ha entregado el reino de tu hijo a Absalón. Has caído en desgracia porque eres un asesino». Abisai, hijo de Sarbía, le dijo al rey: «¿Cómo se atreve este perro muerto a maldecir a su majestad? Déjeme que vaya y le corte la cabeza». Pero David respondió:
Esto no es un asunto mío ni de ustedes, hijos de Sarbia. A lo mejor el Señor le ha ordenado que me maldiga. Y así es. ¿Quién se lo puede reclamar? Dirigiéndose a Abisa y a todos sus oficiales, David añadió: si el hijo de mis entrañas intenta quitarme la vida, que no puedo esperar de este benjamita. Déjenlo que me maldiga, pues el Señor se lo ha mandado. A lo mejor el Señor toma en cuenta mi aflicción y me paga con bendiciones las maldiciones que estoy recibiendo. David y sus hombres reanudaron el viaje. Simi por su parte lo seguía por la ladera del monte maldiciéndolo, tirándole piedras y levantando polvo. El rey y quienes lo acompañaban llegaron agotados a su destino y allí descansaron. Y esta historia es clave que la entendamos y que veamos el contexto de cómo David estaba siendo perseguido no solo por su hijo que lo quería matar y que le había hecho un golpe de estado, y este hombre que también era, dice la palabra, que era familia de Saúl, y aún con su rencor, con su rabia contra David, a pesar de que David nunca mató a Saúl y también buscó a la descendencia que había de Jonatán, que era el hijo de Saúl, o el nieto más bien de Saúl, que era Mefiboset, y aún lo buscó para darle un lugar en su reino. Entonces David no tuvo un corazón de odio a Saúl, a pesar de que era un hombre que lo había hecho vivir situaciones muy difíciles dentro de su vida. Y en esta historia dice que le empiezan a lanzar ofensas. Este hombre le tiraba piedras, lo maldecía. Pero David, a mí me impacta porque al final el versículo 14 dice: el rey y quienes lo acompañaban llegaron agotados a su destino, y así que allí descansaron. David tuvo la posibilidad, o más bien se presentó la oportunidad, porque era un hombre que venía escoltado, no venía solo, tenía soldados al lado suyo. Perfectamente le hubiera dicho a sus soldados: maten a este hombre. Pero aún David no se desenfocó y no se desvió del camino que él tenía que seguir, a pesar de que recibió ofensas, a pesar de que le tiraron piedras, de que lo maldecían, de que estaba en una situación de tensión muy difícil, porque imagínense sentir la traición de su hijo, y no solo la traición, sino que también este muchacho lo quería matar. Entonces tenía muchas cosas en su corazón, pero a pesar de esto no se desvió y siempre vio a Dios en medio de sus procesos, de sus angustias. Y aún en las piedras que le lanzaban, él decía: quizás el Señor le ordenó a este hombre que lo hiciera. Independientemente de que Dios lo haya permitido, y quizás no se lo ordenó, si se lo ordenó, la palabra no lo aclara en esta parte de la historia. Sí tenemos muy en cuenta o vemos muy marcado que David siempre estuvo cerca de Dios y vio a Dios en todas las cosas. Y mire que en el capítulo 17, aparte de que David encuentra descanso, él se dirige a una ciudad donde es recibido por un hombre, y este hombre lo que hace es atenderlo en su casa. Este hombre se llamaba Siba, y este hombre lo que hace es que allí lo atiende y trae alimento para todos sus soldados. Pero la palabra de Dios también aclara que este anfitrión para el rey David y sus soldados era hijo de un hombre que se llamaba Naam. Y al buscar el significado del nombre del padre de este señor en la palabra de Dios, Naam significa el que da consuelo. Y lo que hizo David fue dirigirse a ese lugar donde iba a recibir ese consuelo. Y nos dice que recibió alimento. Allí David recibió, le dieron miel, le dieron carne, bebida, no solo para él, sino y para sus soldados, y también le acondicionaron un lugar para que allí pudiese descansar.
Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos en este día. Porque la ofensa es algo que va a manifestarse, yo creo que en todos los días, o quizás somos muy propensos a que la ofensa llegue a diario a nuestra vida, porque dice que la palabra de Dios dice que varón perfecto es el que no ofende. Y estamos rodeados de seres humanos que no son perfectos. Así que si en un bus, en el Transmilenio lo empujaron, si quizás iba conduciendo y una persona le cerró el paso, o quizás alguien lo miró mal porque lo empujó, iba de afán, lo miró mal, no le pidió permiso, no sé, pero estamos expuestos a ser ofendidos en todo lugar, o quizás si está trabajando en su casa, también allí puede sentirse ofendido, ya sea por una llamada de un compañero, por un comentario, o por algo que también diga un familiar en su casa. Pero lo que tenemos que aprender es que, como el caballo que le tiraban la tierra para que quedase enterrado, y poco a poco él se iba sacudiendo, y esa tierra lo que hacía era levantar un piso en el cual él podía ir subiendo y llegar a la salida de ese pozo. Y como David, a pesar de que recibió todo tipo de improperios y de ofensas, no se desvió y continuó el camino y llegó a buscar a ese lugar, a buscar ese consuelo, ese alimento. Y es lo que usted y yo tenemos que hacer a diario, todos los días. Buscar a ese consolador, que es el Espíritu Santo, que en los momentos de dolor nos acerquemos a Él y que encontremos en su presencia, en su palabra, en su gloria, en su corazón, ese refugio de donde vamos a recibir no solo consuelo y sanidad a las heridas y el dolor que pueda tener nuestro corazón, sino también alimento y fuerza para nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Esto fue lo que ocurrió con David. La historia de David pudo haber terminado allí, quizás en una discusión, en un enfrentamiento con este hombre. Pero aún sus soldados tenían el deseo de atacar a este hombre porque sentían que estaba ofendiendo a su líder. Pero David los detuvo. David no salió de esa compostura. A veces, cuando nos ofenden, la reacción es defendernos. Y así este hombre decía mentiras, decía que David había masacrado a Saúl y a su familia. Y no fue así. David no lo hizo. Así que a veces, cuando nos ofenden o dicen aún mentiras, cosas que lo que quieren es difamarnos, David reacciona de una manera diferente. Quizás la reacción natural o más lógica es que usted y yo nos defendamos, diciendo: no, eso no es cierto, eso no es verdad, usted es un mentiroso. Y también entramos y nos desenfocamos de aquello que el Señor quiere. Pero es lo que David no quiere, lo que David nos muestra de que no debemos hacer. Mira en el capítulo 17, en el versículo 28 y 29, dice lo siguiente: estos habían llevado camas, vasijas y ollas de barro, y también trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, miel, cuajada, queso de vaca y ovejas. Les ofrecieron esos alimentos a David y a su comitiva para que se los comieran, pues pensaban que en el desierto esta gente habría pasado hambre y sed y estaría muy cansada. Y vea cómo Dios, aún en medio de esa situación difícil, le respondió a David y trajo ese consuelo, ese alimento a su corazón, porque aún después él recupera su reino. Su hijo Absalón muere y dice que David también pasa su tiempo de duelo, pero nunca dejó que eso dañara su corazón y trascendiera más allá de lo que debía pasar, y era que era una lección que él tenía que aprender de cómo el no corregir las cosas a tiempo, el no ser justos, el no educar a sus hijos conforme al propósito de Dios, desencadenó un sentimiento de rabia y odio en el corazón de
de uno de ellos, llevándolo al punto de odiar a su padre y hacer que todo el cuerpo, de todo el pueblo, se levantase en contra de David y prefirieran a Absalón que a él. Entonces, todos estos problemas que David tuvo que enfrentar y también recibir quizás el castigo a causa de no obedecer lo que Dios estipulaba en su palabra. Solo vemos que fueron lecciones que Dios permitió que pasasen en la vida de él para que él aprendiera y fuera más dependiente de Dios. Y esto fue lo que llevó a que este hombre, o más bien su corazón, tomara la forma de Dios al terminar sus días. Y así es como lo definen en la palabra de Dios, un hombre conforme al corazón. Y así que le pido que usted me regale un momento más para orar, para que juntos le pidamos a Dios de que nos libere de toda ofensa en nuestro corazón y que también nos ayude a no desenfocarnos, y que si nos ofenden sin ninguna razón, que aprendamos a perdonar y que también sigamos avanzando en el plan y en el propósito que el Señor tiene para nosotros. Señor, en este día yo te doy gracias por este mensaje. Te doy gracias por cada una de las personas que me escucha. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que seas tú liberándolas de toda ofensa, liberándolas de toda carga, aún sanando la herida que pueda haber en sus corazones, Señor, a raíz de que alguien los haya lastimado. Yo te pido, Espíritu Santo, que vengas a cumplir tu promesa. Tu palabra dice que Jesús enviaría otro consolador. Así que ven a consolar los corazones de mis hermanos. Ven a sanar las heridas que hay en sus almas, Señor. Ven y libera, Señor, de todo sentimiento de rencor, de odio, de rabia que quizás podamos tener. Espíritu Santo, arranca toda raíz de amargura que pueda haber crecido en los corazones de las personas que hoy me escuchan. Señor, que tu fuego consuma todo lo incorrecto que hay en nosotros, que tu amor hoy cosa esas heridas en nuestro corazón. Sánanos, Espíritu Santo, y permítenos, Señor, que estas cicatrices las veamos como esas lecciones con las cuales nosotros aprendamos y también enseñemos a otros a salir de situaciones de dolor y de aflicción. Espíritu Santo, que tu gracia nos acompañe y que tu presencia nos llene de fuerza en este día. Yo declaro que tu paz comienza a llenar los corazones de las personas. En este día, en el nombre poderoso de Jesús, yo bendigo a cada persona que me ve, que me escucha. Señor, yo declaro que sus corazones comienzan a ser transformados y que sus vidas no son iguales. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Declaro que este día es de bendición para cada uno de ellos. Declaro que esta semilla queda sembrada y da fruto en sus corazones. Que hoy hay libertad conforme a lo que tú dices en tu palabra. Que donde está tu espíritu ya hay libertad. Y yo declaro libertad. Yo los llamo a libertad en esta mañana en el nombre de Jesús, Padre. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra. Te honramos, Señor. Bendecimos y guardamos tu presencia y la atesoramos en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias por haber hecho esta oración conmigo. Por favor, escríbanos si sintió algo orando con nosotros, si Dios le mostró a quién tenía que perdonar y cómo a través de este mensaje también Dios liberó su corazón. Y vemos ese poder del Señor obrando a través de estas redes sociales. Muchas gracias. Acompáñenos también en Facebook, síganos allí en nuestra página, o también en Instagram. Allí también tenemos otro perfil en el cual subimos contenido que sabemos también va a edificar su vida y la de las personas que nos siguen allí. Le pido que también nos ayude compartiéndolo, dándole me gusta, y no olvide que esto fue una palabra fresca para su vida. Excelente resto de día.